Muy buenas tardes, buenas noches en otros lugares, buen día de madrugada para otros países, para otras latitudes. Desde Panamá, República de Panamá, le damos la más cordial de la bienvenida. Hoy es sábado 27 de julio de 2024. El Ministerio de Damas y Hombres, Hablando al Corazón, tiene el placer de presentar una nueva entrega para cada uno de ustedes. Rescatar mi valor en Jesús. Y nos los va a presentar nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. Bienvenida y adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas tardes a todos. Gracias por participar en este tiempo. Sobre todo quiero empezar este tema, rescatar mi valor en Jesús, con el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí misma. Para yo poder rescatar mi valor como persona, necesito entender que me tengo que amar. Porque si yo me amo, puedo amar a otras personas sin prejuzgar, sin provocar cierta rivalidad, competencia, porque reconozco en mi haber como persona que así como Dios se ha placido en ayudarme a mí, pueda ayudar a los demás. Y eso es un punto muy importante en la vida de una persona que busca del Señor, para entender que la bendición de tener a Dios es saber, entender los principios que Jesús quiere que practiquemos como personas y no intentar querer ser mejores que otros. Ese ha sido el éxito con el Señor y con mi vida personal, y eso ha provocado que yo pueda aprenderme a querer, amarme y buscar la manera de que otros también se quieran y se amen. Cuando empecé a, a, a buscar información sobre el tema rescatar mi valor como persona en Jesús, me di cuenta que la mayoría de las personas, todos tenemos una baja autoestima. No sabemos cómo cambiar esa situación y provocar que el Señor enrumbe nuestra vida de una manera positiva y poderosa. Cuando se habla de rescatar mi valor, es recobrar mi estimación como persona. Le voy a pedir el favor a María Luisa que me lea los sinónimos de rescatar que le dije que se los mandé, y los sinónimos de valor. Es muy importante entender, porque así lo he comprendido yo a lo largo de mi vida personal, que los verbos tienen una posición muy preponderante en el desempeño y en la sanidad de una persona, tanto interiormente como externamente. Son fundamentales para lograr eso que tanto queremos cada uno de nosotros en nuestra vida y que solo Jesús puede darnos y provocar transformación en nuestra vida. Por favor, María Lisa, léeme los sinónimos que te di de rescatar y después
los de valor, solo esos dos, solo esos dos. Rescatar, sinónimos, recuperar, recobrar, Recobrar. Ajá. recobrar, reconquistar, liberar, salvar, redimir, liberar. De valor, sinónimos, aptitud, utilidad, idoneidad, precio, costo, estimación. Siempre hemos oído en nuestra vida personal a predicadores reconocidos que el buscar al Señor tiene un precio, tiene un costo, tiene un valor agregado en uno como persona, porque así como en la economía se mueve el valor agregado, es muy importante el valor agregado en una persona, más sobre todo, vamos a intentar antes de ir al tema rescatar mi valor en Jesús, entender de dónde Dios nos saca, porque hay un problema en muchas personas que se les olvida de dónde Dios les sacó y empiezan a quererse creer más que otras personas, y eso realmente lo que provoca muchas veces es evitar avanzar y mantiene estancamiento en la vida de una persona cristiana. Y lo vamos a ver en este momento. Eh, de alguna manera, todos los que nos acercamos al Señor tenemos muchas cosas que nos afectan en nuestra vida personal, vacíos en el alma, no nos contentamos con nada, eh, recibimos añadiduras del Señor y no las apreciamos, hay pérdidas y ahí es donde realmente empezamos en muchas personas, porque no todo el mundo reacciona de la misma manera, quejas, ¿por qué yo? Si yo no me lo merezco. Y hay que entender algo muy importante para nosotros. Aquel que se cree mejor que otros no va a poder lograr nada. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios en su momento, un poquito más adelante, pero podemos ver cómo recuperar mi valor en Jesús. Si nos vamos a la palabra de Dios, Moisés, aunque era un hombre de guerra que fue preparado en Egipto, un hombre importante, cuando Dios llega a su vida, se vuelve una persona donde todo lo que tenía de conocimiento humano deja de tener prioridad en su vida y queda prácticamente moviéndose bajo una situación nueva en su propia vida. Tanto es así que él tenía dificultad para hablar, tartamudeaba. Entonces, el Señor tuvo que trabajar con él porque él decía, yo soy tartamudo, yo no tengo capacidad para poder avanzar, para poder hacer lo que me estás pidiendo. Entonces el Señor utiliza a su hermano Aarón para que hable en el nombre de él, pero mientras el Señor iba trabajando en la recuperación de él en cuanto a rescatar su valor como persona. Creo que a través de lo que están oyendo en este momento podemos entender en un momento determinado que a muchos nos costó en un principio, ante pérdidas, ante fracasos,
reconocer que teníamos valía como persona. Creo que por eso hay tanta situación en este momento en el mundo de depresión, de falta de identidad, porque las personas no saben cómo conocerse a sí mismos, saber qué es lo que realmente les está afectando como persona y buscan al Señor, pero lo buscan de una manera en el cual no lo conocen, no quieren intimidar y no quieren permitir sufrir en medio de cualquier situación que cambie la incapacidad en un valor agregado. Entonces, podemos ver también el caso de Gedeón también, que en algún momento él le pidió al Señor que le diera una prueba, 2 veces se lo pidió para ver si realmente lo estaba llamando. Su valor estaba mínimo. Él no se creía capaz de poder lograr nada en el Señor. Entonces, cuando busco rescatar mi valor, pienso en recobrar mi estimación. ¿Cómo puedo yo aprender a amarme para lograr amar a mi prójimo, aunque no piense como yo, aunque no tenga las mismas formas de pensamiento? Pero ¿cómo aprender yo como persona a entender lo que Jesús me quiere decir? Entonces, aquí nos vamos a ir a empezar con la palabra de Dios y yo busqué la parábola de los talentos, pero no la busqué para leerla completa, sino solo para preocuparnos por aquel que tenía un talento, lo escondió en la tierra y esperó que regresara el jefe, la persona que le había dado el talento, para provocar, según él, no tener ninguna dificultad de perder lo que le habían puesto en consignación. Entonces quisiera que me leyeran Mateo 25, creo que dije del 25 al 30. Mateo 25 del 25 al 30. Del 24 al 30, Bueno, entonces hay que leerlo. 24. Puedo comenzar si gusten. Claro, dale, Mateo 25. Yo voy a poner después a María Luisa a decir unos que no los he puesto en este momento, pero ella los va a buscar después. A ver, léete Mateo 25 del 24 al 30 y después lo lee Fátima en Nueva Versión Internacional. Sí, en la versión Reina Valera 1960, Mateo 25 del 24 al 30. Dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. En algún momento,
Léelo tú también en Nueva Versión Internacional y empiezo los comentarios. Nueva versión internacional, Mateo 25, del 24 al 30. Después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítele las 1000 monedas y dénsela al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se les dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, fíjense algo muy importante. La actitud de este hombre que le dan a consignación un talento para que produzca beneficios para el dueño del talento. ¿Qué pasa en esa parte y en esos versículos que se leyeron? Es la vida de una persona que está en el mundo, se siente de alguna forma incapaz, fracasado, improductivo, tiene miedo de hacer algo nuevo porque lo vence su incapacidad de creer en él, la capacidad de no creer que él puede lograr hacer algo positivo en su vida, ya sea porque tuvo una mala experiencia o porque de alguna manera creció en un ambiente donde había conformismo, no había la capacidad de indicarle, lucha por lo que necesitas, lucha por lo que quieres, trata de hacer algo favorable para tu vida. No tenía ese aliento que necesitaba en un momento determinado para lograr avanzar y ser una persona no solo positiva, sino vencedora, con victoria. Entonces, cuando nosotros empezamos en el camino del Señor, venimos de situaciones en las cuales hemos tenido contratiempos, situaciones difíciles, y lo primero que hay, no puedo, no lo puedo hacer, no puedo avanzar, no puedo seguir, no soy capaz de poder lograrlo, no, el Señor no me va a mirar con agrado. Empieza una serie de temores y de miedos en un momento determinado que lo que provocan es como que esconda lo que cree no tener y ponga la cabeza como el avestruz debajo de la tierra, porque no se siente capaz de lograr lo que logra el vecino, lo que logra el amigo, lo que logra el pariente, lo que logran todos los demás. Se siente que el que tú le pidas que se esfuerce, que sea valiente, en vez de ser una situación positiva para su vida, es una situación que lo hace sentir, tú eres malo, tú me quieres lastimar, tú me quieres... Entonces, ¿qué pasa cuando el Señor empieza a hacer la corrección en una persona que tiene que corregir, redargullir? Lo primero que hace una persona que no tiene la capacidad de poder entender que tiene que aprender a moverse de forma correcta, lo primero que dice es, no, a ti Dios te quiere, a mí Dios no me quiere. Yo no voy a poder lograr nada en mi vida personal, pero tú sí lo puedes hacer porque el Señor ha puesto en tu vida algo para tú lograrlo. Entonces eso va creando de alguna manera
una autoestima tan baja en la persona o una situación completamente de descontento con él mismo que evita que él pueda querer reconquistar lo que un día pudo haber sido, no lo fue. Y eso es lo que promete el Señor Jesús en nuestra vida personal. ¿Tú te crees una persona incapaz? Miren el ejemplo de Jeremías, que más adelante vamos a ver dos pasajes de Jeremías, pero Jeremías dice, yo soy un niño, yo no puedo lograr hacer lo que tú quieres que yo haga. Entonces, ¿qué pasa? Aunque él decía que no podía, el Señor lo pone a hacer lo que él quiere que él haga. Entonces, ustedes pueden en un momento determinado, no tengo capacidad, yo no puedo hacerlo. El Señor va a encontrar la manera de hacerlo. Una de las cosas que leyó María Luisa en los sinónimos de valor es aptitud, que la subrayé. Repíteme esos sinónimos, por favor, de valor, María Luisa. Aptitud, Ajá. utilidad, Ujú, idoneidad, ujú. precio, costo, estimación. Habilidad también decía, ¿verdad? Entonces búscame los sinónimos de aptitud, que ya vamos a empezar a desarrollar el tema en este momento. Sinónimos Actitud, de aptitud, correcto. destreza, habilidad, facultad, potencia, talento, don. Entonces, muchas veces las personas creen que no tienen capacidad para conocer sus talentos, sus dones, sus habilidades. Y la palabra de Dios habla de eso. ¿Cómo puedo lograr yo en el Señor buscar la manera de entender que yo tengo habilidades que desconozco por mi falta de estimación en mi propia vida como persona? No valoro lo que puedo ser. No creo en lo que puedo lograr. Entonces, surge cuando leemos actitud, es la capacidad que tiene una persona de sobresalir en algo que tiene que hacer, recibir, manejar y lograr encontrar bendiciones y añadiduras en su vida personal. Tenemos que entender algo. Nada puede llegar a la vida de una persona si el Señor no lo permite, crea el ambiente para lograrlo y todo va a depender de tu corazón hacia Él. La disposición que tú tengas de querer aprender. Ese hombre que tenía un talento no tenía la capacidad de poder aprender. ¿Me están oyendo todos? Sí, Gloricel, yo escucho. Es que aquí se fue la luz, Fátima. eso pregunto, por Sí eso se escucha, pregunto. Sí, sí se Sí, escucha. es que aquí se fue la luz y por eso pregunté que si me estaban escuchando. Vamos a irnos a la palabra de Dios
a lo que es, creo que si no me equivoco, puse Primera de Pedro 1. Búsqueme Primera de Pedro 1, puse y puse unos versículos ahí. Sí, puso Ajá, del 21, perdón, del 18 al 21. Primera de correcto. Pedro. Ajá. Ajá. En Adelante. nueva versión. ¿Ya lo tienes así? Sí, los tengo, gracias. Sí, en versión Reina Valera 1960, primero de Pedro 1, del 18 al 21. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean con Dios. Nueva versión internacional. Primera de Pedro, del 1, del 18 al 21. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que les resucitó, lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ya que ya ahí estamos viendo que la sangre de Cristo tiene el poder de rescatar nuestro valor como personas y ayudarnos a encaminar nuestras vidas a una mejor manera de vivir, de caminar y de actuar. Y eso lo podemos recibir a través del Señor. Hay otra que quiero que lean para poder proseguir y es, déjenme buscarla porque estoy buscándola. Juan 11 del 25 al 27. Ok. En nueva versión internacional, Gloricel. Bueno, si no la tiene la otra, ve leyéndola Está tú. está en mute, está en mute. Yo estoy en mute. No, yo Cecilia. estaba. Ya estoy ya. lista. Ya estoy lista en la nueva versión. Intentemos, por favor, estar a tiempo cuando yo diga algo para que la gente no vea las interrupciones continuas en la grabación, ¿verdad? Ok, ¿cómo Gracias no? por eso. Gracias. Juan 11 del 25 al 27 en la versión Reina Valera. Dice así. Ok. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. En nueva versión internacional. Juan 11, del 25 al 27. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. ¿Qué me está diciendo a mí el Señor en ese momento?
Yo tengo que creer en Jesús para lograr rescatar mi valor como persona. Y no solo creer, sino llevarlo en mi corazón para que yo pueda aprender a entender qué sucede cuando una persona está llegando a los pies de Cristo en un momento determinado, como todos hemos llegado. Hay sequedad, hay desilusión. De alguna manera, no hay esa actitud, no aptitud, actitud es lo que estoy hablando ahora, de lograr transformar mi existencia en algo mejor. La gente se desespera, la gente pierde el impulso de avanzar. Lo vimos en el último tema que dio María Luisa, cuando en alguna manera, si yo dejo de avanzar, pierdo la carrera de continuar en los caminos del Señor. Abaten las situaciones. Se impide que el mover de Dios se manifieste ayudándome, encauzándome como una persona que tiene valor. Yo quisiera que en este momento me buscaras, María Luisa, Jeremías 1, y me vas a buscar los versículos siguientes. ¿Estás ahí, María Luisa? Sí, Gloricera, aquí estoy. Me vas Jeremías a buscar 1, Jeremías 1 del 5 al 10. Y lo buscas tú también, Fátima, en Nueva Versión Internacional. Sí. Jeremías 1 del 5 al 10. dice así, Estoy dice así. con la guía del Señor. Estoy en este momento buscando la forma de quebrar y romper cualquier situación existente en la vida de una persona que necesita recuperar su valor y su autoestima como persona. Que eso no lo tiene por lo general todos los cristianos. No lo pueden manejar porque viven del pasado, no lo sueltan y no quieren romper con lo sucedido atrás. Y entonces ese sentido de culpabilidad les impide avanzar a una victoria en el Señor Jesús. Entonces, por favor, léeme Jeremías 1 del 5 al 10. Estoy segura que lo vamos a lograr. Dale. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar
y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías, Nueva Versión Internacional 1, del 5 al 10. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocando la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. ¿Qué le pasó al hombre de un talento? Él tenía miedo de lograr utilizar bien el talento que le habían confiado porque no se sentía capaz. No sentía que tenía habilidades que pudiera usar, talentos que pudiera usar para lograr hacer lo que le habían ordenado en ese momento. Jeremías también, cuando yo hace muchos años estudié el libro de Jeremías, a él le llamaban el profeta llorón, porque en los primeros 18 capítulos él se la pasa quejándose de la misión que Dios había puesto en su vida. Muchas veces hemos visto personas que dicen, yo quiero servirle a Dios, yo quiero hacer todo lo que Dios me mande a hacer, pero lo quieren hacer en una oficina refrigerada. O sea, estoy diciendo oficina refrigerada como espiritualmente para que podamos entender que en las cosas de Dios, las oficinas refrigeradas no son oficinas que un cristiano que quiera avanzar va a tener en un momento determinado. Mira lo que le dice Dios a Jeremías. Vas a tener oposición, pero no temas, porque yo estoy contigo. Yo te cuido, yo te guardo, yo te protejo. Y tú vas a encargarte de arrancar, destruir y sembrar y edificar lo que yo te diga. Eso no fue lo que hizo el hombre del talento. No pudo surgir y reconquistar un territorio él. Todos nosotros estamos siendo llevados por el Señor para liberar, para sanar, para apoyar a las personas que en un momento determinado necesitan recobrar su estima porque no la tienen. No la tenía Jeremías. Jeremías no es que se sintiera, no creía que él podía hacer lo que Dios le quería mandar a hacer. Y quiero que vayamos las dos y después seguimos contigo, Cecilia. Quiero que vayamos a Jeremías 20 para que ustedes entiendan que a Dios no se le puede decir lo que yo quiero, lo que no puedo hacer. Hay que hacerlo, le guste a uno o no le guste, porque el Señor le dijo, desde antes de que te formaras en el vientre de tu mamá, yo te escogí. Entonces, yo no creo que ninguno de ustedes y los que normalmente escuchan han llegado accidentalmente al Señor, no. Yo creo que todos fuimos escogidos
para una asignación, una misión en un momento determinado, pero el Señor nos tiene que adiestrar en eso. ¿Para qué razón? Para que yo pueda recuperar mi confianza en mí, porque si yo recobro, si yo rescato mi valor como persona, yo puedo confiar en el Señor, porque voy a poder lograr creer en lo que Él me está diciendo. Pero ¿qué pasa con las personas? Las personas dicen confiar en el Señor, pero tienen miedo a actuar porque no se sienten capaces de hacerlo. Entonces ese temor que tienen adentro en su corazón, como el hombre de los talentos, le dice, ve, mejor vamos a hacer algo. Yo no lo voy a intentar, yo no voy a lograr hacerlo. Mejor me quedo tranquilo y espero a ver qué es lo que pasa. Entonces vemos que hay un precio, hay un costo para yo lograr ser rescatada en mi valor con Jesús. No va a ser gratuito. Yo no voy a poder. Sí, viene el Señor y me dice, ya desde mañana ya tú estás lista para hacer todo lo que tú quieres. No, porque ese rescate de mi valor como persona tiene diferentes situaciones en un momento determinado que quiero que vean en este momento, porque en algún momento María Luisa percibió en temas anteriores un ardor en su corazón. Yo también lo he experimentado en los procesos de sanidad que Dios ha hecho conmigo. Y estoy segura que muchos también más lo han logrado. Pero tenemos que entender por qué el Señor permite que eso se dé. Porque Él siempre tiene la razón y tiene el camino que indica cómo nos tenemos que mover para rescatar mi valor en Jesús. No lo puedo hacer a lo loco, porque el Señor conoce desde antes de que yo me formara en el vientre de mi madre, qué pasaba en mi familia, cómo crecí yo, qué situaciones difíciles pude tener. Él lo conoce todo. Eso es lo poderoso y maravilloso de Dios, que Él tiene la capacidad de saber lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, y tener respuesta para lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo y lo tuyo. Porque Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso y lo sabe todo. Pero hay mucha gente que no cree en eso. Entonces no confía, y como no confía, busca al hombre para que el hombre le dé lo que solo Dios puede dar a través de un hombre. El Señor usa al hombre. Cuando digo hombre, es hombre o mujer, pero lo usa como Él quiere, para su propósito en la vida de esa persona. Porque el Señor lo que busca es tu felicidad, tu sanidad interna, tu salud mental, una actitud mental favorable para tu vida, para que seas conquistador, para que seas una persona de valor, una persona de estimación, una persona en la cual tú te sientas bien contigo mismo. Y cuando llegue una persona que el Señor quiera que tú ayudes, tengas el amor para ofrecerle a esa persona y no pensar solo en lo mío, en lo mío, en lo mío, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, sino aprender a convivir en un equipo de trabajo para el Señor. Entonces vamos a leer Jeremías, dije 20, déjenme decirles de qué versículo a qué versículo, del 9 y 10. Y dije, el versículo 9 dice,
Y dije yo, perdón, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciadle. Todos mis amigos miraban mi claudi, Eh, claudicaria. eh, vamos a hacer una cosa, María Luisa. Vas a tener que volverlo a leer para que tenga Ok. sentido lo que estás leyendo, pero Ajá. pidámosle a Fátima que lo lea en nueva versión internacional. Mientras yo. Léelo antes de leerlo para todos, para que puedas entender el concepto de lo que Jeremías 29 y 10 está diciendo en este momento. Dale, Fátima, por favor. Jeremías 20, 9 y 10. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a muchos decir con sorna, hay terror por todas partes, y hasta agregan, denúncialo, denúncialo, vamos, denúncialo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dicen, quizás lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. ¿Qué pasaba con Jeremías mientras que María Luisa se prepara para volverlo a leer? Uno, era un hombre que venía de una estirpe de sacerdotes, ¿verdad? Su papá era uno de los sacerdotes más importantes del lugar y de repente Dios lo pone a hablar para hacer un juzgamiento a todo el pueblo, buscando hacer justicia en el Señor. Él en ese momento tenía el temor que en un momento manifestó el del talento, porque él dice, si dejo de hablar en el nombre del Señor, el Señor me agarra y me pone fuego adentro de mi pecho, que es lo que le ha pasado a María Luisa cuando ella dice que en algún momento ella retrocede, el calor vuelve de nuevo cuando empieza a encaminarse como Dios la quiere. Entonces, una vez que el Señor te toma, no hay vuelta atrás. La única forma de que haya una vuelta atrás es que haya blasfemia contra el Señor y ahí sí no hay escape ni salida para ninguna persona para rescatar su valor en Jesús. Entonces uno tiene que entender, ese hombre con todo lo que Dios le había dado, ya iba por el capítulo 20 y en el primer capítulo fue cuando tuvo el llamamiento. Y en el 20 todavía no había entendido y era, no tenía firmeza en lo que representaba el Señor en su vida personal. Y le preocupaba mucho lo que decían sus amigos, los que decían los que lo rodeaban. Les preocupaba mucho eso a él. Entonces yo no puedo tener valor en Cristo ni rescatar mi valor en el Señor si yo estoy pensando lo que opinan otros y no la certeza de lo que Dios pone en mi corazón con el fuego santo de Él. ¿Ya estás lista para leerlo, María Luisa? Lista, ahora sí lo entendí. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más
en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban mi claudicaria. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Para un comentario, Jeremías fue uno de los hombres que más impacto tuvo como profeta en la palabra de Dios. Fue bien exacto en lo que profetizaba. El Señor tocó su boca y le dijo, todo lo que yo te ponga lo vas a decir en mi nombre. Y en el 20 todavía él estaba pensando, y si no lo hago, o si lo hago, o si lo hago, ya Dios los tenía en su poder. O lo hacía o lo hacía. Y eso es lo que uno tiene que entender. Porque uno no puede jugar con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por supuesto, tú puedes hacerlo a tu manera, pero a tu manera nunca vas a lograr lo que Dios tiene preparado para ti. No lo vas a lograr. Yo te puse, si no me equivoco, Cecilia, Romanos 12, del 6 al 9. ¿Ya ese lo leímos? Sí, No. cómo no. ¿Cómo no? Ya estoy lista. Dale. Versión Reina Valera, Romanos 12, del 6 al 9. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. A ver, Fátima. Nueva versión internacional. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Hoy en día hay muchas personas que no tienen idea qué don tienen, qué habilidad tienen en el Señor, qué talento tienen en el Señor. Porque en vez de buscar en su propio valor como persona, se fijan en lo que otros tienen. Entonces no logran entender lo que tienen que aprender a buscar ellos mismos. Porque el Señor siempre te va a dar señales como se la dio a Jeremías en el fuego de sus huesos. Y él trataba de sufrirlo, pero no podía porque el Señor le daba una fortaleza sobrenatural para lograr entender que él era una vasija de barro que usaba el Señor como él quería y para lo que él requería en ese momento. Pero llegó un momento en que más adelante Jeremías se aprecia, pero también llega otro momento, en un instante, donde le dice, ya no voy a hablar más en tu nombre. Y deja de hablar.
se pone bravo con el Señor. Entonces, si yo no aprendo a saber mi valor en el Señor, poco puedo hacer por mí y por los demás. No lo voy a poder lograr porque no voy a tener la capacidad. Miren, Esther, que es una mujer que Dios utilizó muy poderosamente para salvar a su pueblo de una muerte para todo su pueblo que quería un hombre llamado Amán en un momento determinado. Provocó un edicto para hacer que el pueblo judío fuera exterminado. Y siempre uno tiene que entender algo. Cuando Dios quiere algo, Él siempre va a poner a una persona que te diga lo que tienes que hacer. Te va a indicar las cosas que debes en un momento determinado poner en orden. Lo primero que yo tengo que decirle al Señor es, necesito aprender a amarme. Necesito aprender a valorarme, a saber las habilidades que tú me has dado, a saber salir de aquello que me cuesta entenderlo en mis procesos, que tú tienes los pasos que quieres y la forma como se va a hacer en un momento determinado. Vuelvo y les digo, hay un precio, hay un costo en acciones que uno tiene que realizar, que el Señor sabe por qué las permite. No es sino entender que en un ejército, que en un equipo de Dios, cada uno tiene una función, hasta el que se encarga de llevar la comida, hasta que el que se encarga de llevar los rifles en un momento determinado. Todo tiene una razón de ser en un equipo de trabajo, pero cuando Dios te pone a hacer algo, si te sientes inferior a una persona, no vas a lograr tener la capacidad ni la habilidad para sostenerte. Porque no vas a tener el aplomo, la audacia para poder seguir avanzando en medio de las críticas y de todo aquello que te quiere sostener para impedir que puedas avanzar en el Señor. Por eso dice claramente el mandamiento, amarme yo como amo a mi prójimo. Si yo no me amo, y no es un amor que disculpe mis acciones, es un amor que me permita a mí entender lo que el Señor tiene que redargullir para sentir que recobré mi estimación como persona, mi respeto hacia mí misma y cómo logré avanzar. Hay una parte, tampoco la dije, aquí volvemos contigo, María Luisa. Quiero que busques Nehemías 1,
porque aquí vamos a entender cuál es Nehemías 1 del 5 al 11. Nehemías 1 del 5 al 11. Entonces tú también lo vas a leer después, Fátima, en Nueva Versión Internacional. Nehemías 1 del 5 al 11. Miren, cuando una persona conoce al Señor, conoce su valor delante de Él, tiene estimación delante del Señor, sabe que el Señor va a oír cualquier oración que venga de la boca de esa persona. Porque muchas veces hay personas que oran y quieren lastimar a otro para recibir ellos. Esa oración no tiene sentido, no tiene valor para Dios. Por eso es que uno tiene que rescatar su valor como persona. Porque al rescatar el valor como persona uno va a entender que otros también lo pueden lograr y lo pueden recibir. A ver, María Luisa, ¿lo tienes ya? Así es, dice así, Nehemías 1 del 5 al 11. Antes de que lo leas, espérate un momentito que quiero hacer un breve comentario. Había muchos judíos que estaban cautivos en otros lugares, en otros pueblos, y este hombre era judío, Nehemías, y quiso preguntar qué pasaba con los judíos que estaban en Jerusalén. Empieza María Luisa ahora, por favor. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y os pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, no son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nueva Versión Internacional. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tu mandamiento. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho.
Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan y yo los dispersaré entre las naciones, pero yo, si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Fíjense, si nos vamos al hombre del talento, ¿verdad? Él decía, tú eres un hombre duro, que recoges y no siembras. La dureza que en ese momento el hombre le decía a ese que representaba en un momento determinado la presencia de Dios. En cambio, vemos a Nehemías, un hombre que no solo valoraba lo que reflejaba a Dios, sino que lo conocía. Tenía él confianza en él y en lo que el Señor podía hacer. Recuerdo hace muchos años cuando yo empezaba en los procesos de aprender a orar, me encantó Nehemías 1 para aprender a pedir como él lo hacía. Un hombre que no decía, yo soy santo, oye mi oración, yo soy bueno, yo estoy haciendo todo bien. Yo en ningún momento escuché eso en él. Cuando él pedía esa oración, él decía, todos te hemos fallado, todos hemos pecado. Esa es la manera como nosotros tenemos que aprender a hacer oraciones. No creyéndome que valgo yo más que los demás. Ese Nehemías tenía valor a sí mismo, por eso entendía cómo pedirle a Dios. Con todo y que él era copero y vivía en otro país distinto al de él, pensó en su pueblo, pensó en que Dios rescatara la muralla de Jerusalén que no existía en ese momento, que estaba destruida. ¿Y qué fue lo que él dijo? Señor, ayúdanos como pueblo. Tú quieres recobrar tu estima delante de Dios, rescatar tu valor delante de Dios. Aprende a entender que todos somos importantes para Dios y Él no hace acepción de personas. Cuando te quejes, cuando creas tener la razón delante de Dios, cuídate de lo que dices. Porque nadie tiene en su haber la última palabra. Solo Dios la tiene. Una de las cosas que yo siempre le he enseñado
a las personas por la forma como Dios ha ido rescatando mi valor como tal, como persona, porque yo puedo confiar en el Señor, porque Él me ha hecho confiar en mí. Él me ha hecho entender que yo he sido liberada, me he sanado de mis dolores del pasado, he entregado mi pasado y se lo he puesto en el trono de Él, para que Él recupere lo que haya que recuperar, pero que se destruya aquello que no edifica mi vida personal. Entonces, Nehemías es un ejemplo de una persona que no solo pensaba en él. Por eso empecé a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como yo mismo. Si yo no me amo, yo no puedo ser tolerante, paciente, porque es de la boca para afuera. No lo estoy sintiendo. Entonces la persona cree que es viva, pero Dios sí lo está viendo. Dios sí lo está manifestando en las cosas que está mirando, porque Él está permitiendo que tú entiendas que es por gracia. Lo leímos en 2 Corintios 1, 21 y 22. Vuélvelo a leer, Cecilia. Vuelve a leer. Cecilia tuvo que salir, Gloricel. Entonces María Luisa, 2 Corintios 1, 21 y 22, creo que dije. Sí, así es. Dice así, 1, 21 y 22. Esta es la versión Reina Valera. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En Nueva Versión Internacional. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestros corazones como garantía de sus promesas. Entonces, ¿cómo yo me puedo sentir valorada como persona si entiendo lo que acaba de suceder, que leyeron? Que el Espíritu Santo mora en mi corazón y Él me da las arras de bendición para yo poderme sostener porque le pertenezco, porque soy parte de su familia. Como les decía, siempre yo, cuando uno sabe que el Señor le ha rescatado el valor como persona, que ya uno aprende, como le pasó a Nehemías. Él no miraba solo por él, él miraba por el pueblo, aún sin conocer a las personas. Y derramó una oración que el Señor escuchó, porque Él edificó nuevamente la muralla de Jerusalén. Reparó las puertas, eran 9 puertas si no me equivoco, y esas 9 puertas las reparó y luego subió los muros de Jerusalén. Entonces, en Éxodo 31:3, en algún momento hacia atrás, en algún tema,
la mencioné, pero no pude en ese momento recordar cuál era la cita realmente. Y entonces, cada vez que yo veo que una persona tiene problemas de estimación hacia sí mismo, que no se siente capaz de tener habilidades, talentos, dones, como le pasó a ese hombre del talento, yo le doy Éxodo 31:3. Quiero que lo leas, María Luisa, Dice búscalo. así, sí, Ajá. dice así. Y no he llenado, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Nueva versión internacional. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Siempre le recomiendo a una persona que tiene baja autoestima que haga esa cita diariamente hasta que el Señor se manifieste, porque en algún momento, cuando empezó el templo de Salomón a edificarse, el Señor, derramó dones y talentos para las personas que estaban encargados de la construcción del templo. Y en ese versículo que se acaba de leer, él fue derramando sobre cada persona para que lo hicieran bien, lo hicieran bonito, lo hicieran grande. Entonces, tú tienes en tu corazón que te falta, que tú crees que no lo puedes lograr porque no te mereces nada. Haz ese versículo tantas veces como pueda. Yo recuerdo que cuando yo empecé en los caminos del Señor, que vi el valor tan grande que tenían los evangélicos en ese momento, hace más de 25 años, yo veía con admiración la forma como ellos utilizaban la palabra en ese momento para clamar a Dios por lo que necesitaban. Y realmente fue de gran bendición para todos en un momento determinado. Confíen en el Señor. El valor de una persona no puede ser rescatada en un solo día. Hay muchas heridas, muchas emociones lastimadas, muchas traiciones, muchas situaciones de dolor interno por las situaciones que tuvieron que pasar. Todo eso lo sana el Señor. Todo eso lo recupera el Señor. No es una carrera de velocidad. Prosigo a la meta para lograr entender que yo necesito recuperar la capacidad de amarme, de comprender lo valiosa que soy, lo valioso que soy. Les he dado ejemplos de hombres. Les he dado, miren, María Magdalena tenía 7 espíritus malos. Y Jesús llegó y le dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se fueron alejando. Entonces él dijo, ¿hay alguien que te acuse? Anda y no peques más.
ese valor que el Señor le dio en ese momento a esa mujer provocó que ella fuera una de sus seguidores. Y no solo eso, en el momento de su crucifixión, tuvo la audacia de estar delante de la cruz, apoyándolo en ese momento, como otras mujeres y como el mismo apóstol Juan. Eso no tiene valor, quizás para muchos, pero sí tiene un valor muy grande para el Señor. Dios los bendiga. Hay otras citas, pero ya las va a revelar María Luisa. Te voy a pasar, María Luisa, el flyer que mandé cuando terminó tu tema la semana pasada, porque yo dije, no pidas ayuda, sino pide clamar a Dios, porque la ayuda tiene que ser primero Cristo clamando y después el Espíritu Santo ayudando. Te lo voy a pasar para que las des también al final, para que aquellos que no la reciben la puedan revisar en las 4 maneras diferentes de que pueden recibir respuesta de Dios al clamar. ¿Está bien? Muy bien, sí, gracias, gracias. Bueno, Loricel. gracias por escucharme y bendecido domingo para todos. Que Dios los Bendecido guarde. domingo para todos. Amén, Gloricela, usted también. ¿Alguien tiene algo que preguntar, algo que aportar acerca de este tema? Rescatar mi valor en Jesús. Wow, un tremendo tema. Tremendo tema. Sí, no hay pregunta. Bueno, para meditar. Entonces paso a darles las citas bíblicas. Gloricel, no hay pregunta. Así que paso a darles las citas bíblicas de este tema de hoy. Romanos 12, 6 al 9. Romanos 12, 3. Romanos 12, 16. Salmo 116, 16 al 17. Juan 11, 25 al 27. Hechos 20, 35 y 36. Efesios 4, 17 al 17, perdón, 7 al 17. Corrió. Efesios 4, 7 al 17. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Mateo 25, 24 al 30. Jeremías 1, 5 al 10. Jeremías 20, 9, 10. Nehemías 1, del 5 al 11. Éxodo 31, 3. Para el próximo martes, queremos extenderle la invitación. Martes 30 de julio, cerrando el mes de julio, le vamos a presentar el tema Caminar por fe y lograr ganancia, a cargo de Celedonio Urrutia Jiménez, nuestro hermano. Gloricel, nos da la oración de cierre, por favor. Ahí te A ver, mandé, María ¿alguien? Luisa, los 4 versículos para que los digas, por favor. Los versículos de clamar. Voy Antes de atrás. hacer la oración. Sí, voy atrás. A ver, aquí. Aquí, dice así. Jeremías 33:3. Isaías 65:24. El Salmo 55:17. El Salmo 116:1.
estos versículos son para clamar, para complementar el tema del martes pasado. Así que agréguenlo allí a estos que fuimos usando el día de hoy. ¿Alguien tiene algo especial que poner en oración? Yo pongo a Mariela Dufón, fue operada. Está bien, gracias a Dios. Me dijo esta mañana, estoy bien. La dejaron un día más en cuidados intensivos porque la presión arterial se le bajó y la hemoglobina le bajó. Ya la presión arterial está estabilizada, ya está en sala. Ayer en la nochecita la subieron a sala, así que ella me dice, estoy bien, me siento bien. La voz me gustó mucho, el tono de voz, porque me mandó un mensaje de voz, entonces se siente muy bien. Pongo a la doctora Dania para que el Señor, en su infinita misericordia, entre a su corazón y haga lo que tiene que hacer con ella. A ver, ¿alguien más? Nadie más, Glorice. Bueno, vamos a la oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitir que se entendiera cómo debemos confiar y valorar nuestras vidas en tus manos. Te quiero dar las gracias por la operación de Mariela Dupont y te pido, Señor, que pongas ángeles alrededor de su cama para que pueda seguir avanzando en su recuperación y sobre todo que te conozca, que alguien llegue y le hable más de ti para que pueda entender y comprender el valor tan grande que tiene Jesús en la vida del ser humano. Te doy gracias también por la pastora. Dios me puso eso en este momento, no sé qué pastora, pero le doy gracias a Dios por la pastora. Y de igual manera te pido, Señor, por la doctora Dania. Elevamos una plegaria, Señor, para que tú, en tu inmensa bondad, permitas que ella pueda recibir sanidad de su seno y que pueda encontrarte y conocer quién eres tú, Señor Jesús. De igual manera, en este momento queremos, Señor, que tú derrames habilidades, que derrames talentos para que haya un compromiso mayor entre cada uno de los que te buscamos a diario y los que están intentando hacerlo y que tú los estás ayudando a lograrlo. Permite, Señor, que haya una conquista de territorios con tu viento recio, de norte a sur, de este a oeste, sobre este país, sobre todos los demás países, para que tú permitas que haya una situación favorable para todos aquellos que te buscamos en espíritu y en verdad. Te pido, Señor, y te sigo pidiendo por los pastores, los sacerdotes,
hombres y mujeres de Dios que cada día hacen un esfuerzo para llevar la voz de ellos hacia otras personas. Te pido que esa pastora, que no sé su nombre, que la nombraste por el título solamente, encuentre la paz necesaria para lograr ser levantada y restituida, que recupere su valor como persona delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que sea una semana llena de bendiciones para todos, y sobre todo te pedimos, Señor, que mires con misericordia y con agrado al pueblo de Venezuela, y aún en medio de todo lo negativo que se pudiera ver, tú abras camino donde no lo hay y se dé un cambio significativo para ese pueblo que está clamando por Abba Padre. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios